Para que el plato sea totalmente pleno, para así decirlo, tiene que tener una textura agradable, tiene que tener unos contrastes, ¿por qué no? El sonido también es importante, el aroma, dijéramos, en cocina hay muchos atributos. Para que una cosa te emocione, no bastan que sea muy buena. Al final un menú no es nada cerrado ni en principio ni en final. Establecer un discurso que no para durante toda la cena con el comensal. Al final no es que expliquemos como una enciclopedia las variedades y todo lo que puede existir, sino toques diferentes para poder trabajarlos, para reflexionar, para poderlo aplicar en vuestra casa. Lo importante es la técnica o el concepto que nos enseñen cómo funciona para abrir el abanico de cosas que podéis hacer, ¿no? El cornete de tarta de queso es una receta versionada hasta la saciedad y hicimos esta versión que es un cornete de caramelo de frambuesa que cuando te los comes, pues bueno, pides otro. Vamos a hacer una ensalada de tomate con mango, almendras tiernas y que está llena de técnicas que vais a poder aprender y podéis practicar después en vuestra casa. Con las técnicas que nosotros conocemos, somos capaces de intentar trabajar para darle la vuelta a este plato. El huevo frito de trufa negra puede ser un ejemplo. Le sacamos la yema que le toca y le ponemos otra. Los macarrones, al final es un plato que a todos nos gusta. Usamos un bacon ahumado, rehogamos hasta la saciedad con mantequilla un bacon para que le dé el máximo sabor a la crema que untaremos después y el resto pues ya lo iréis descubriendo poco a poco. Hojaldre sin harina es una de las técnicas de las cuales pues dan sentido al disfrutar. El que os vamos a mostrar es de una ligereza increíble, crujiente, respeta el sabor al máximo del producto y al final es una elaboración que te emociona, ¿no? Cuando la pruebas. O sea que la creatividad a veces es un reto crear a partir de un huevo, ¿no? Y en este caso hemos hecho un huevo crujiente, ¿no? Que es una yema de huevo hecha con una témpura también que tiene una característica que lleva trisol, un producto, ¿vale? Cuando la comes queda crujiente y líquida por dentro y es mágica, ¿no? Una yema de huevo pues mágica. Lo que queremos es que todos los cocineros y amantes de la gastronomía lo que entiendan es que sí que tenemos que conocer la técnica, tenemos que conocer los conceptos, tenemos que saber plantear bien los platos, pero al final todo nace del producto. De la misma forma que un escritor pues tiene que conocer la ortografía y la gramática, para así decirlo, pues un cocinero tiene que entender el producto.